escuchando, chicos? Sí, doctora. ¿Cuántos en total están en la presentación, chicos? 22. 22. 22. Bueno, 22, claro, sin contar usted. Hay algunos que han venido en el primer, en la primera clase, ¿no? Ya. Entonces empezamos, ¿ya? Hoy día nos toca lo que es examen físico neonatal. Dentro del examen físico neonatal, más que todo lo que vamos a ver es el primer examen que nosotros vamos a realizar cuando nosotros tenemos contacto con el recién nacido en el momento del nacimiento. Ya le habíamos dicho que es más que todo para evidenciar problemas mayores visibles, por ejemplo, como una malformación congénita, ¿no? Ese es el momento en la atención inmediata. Pero va a haber un segundo examen físico que se debe practicar, pero ya después de las 24 horas. Esto cuando el bebé ya está en buenas condiciones, en una temperatura adecuada y una iluminación adecuada que nos ayude, más que todo, a que nosotros podamos hacer un buen examen físico región por región. Escúchenlo, chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces, dentro de lo que es el examen físico, se va a valorar más que todo, uno, como ya hemos dicho, identificación de anomalías congénitas, vitalidad y pronóstico, signos vitales, edad gestacional, antropometría, ¿no? Y entre esos, para ver la vitalidad, se encuentra lo que es el test de Apgar, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, que tiene 5 parámetros, que son movimientos respiratorios, frecuencia cardíaca, color, respuesta a la estimulación y todo. En el cual, de acuerdo a lo que se encuentra en el bebé, se da la puntuación, y si es de 7 a 10 es buena condición, de 4 a 6 moderada condición, o depresión, también le dicen depresión moderada o depresión leve, de 0 a 3 una depresión severa o muy mala condición, ¿no? Esto nos ayuda más que todo a que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Si a ese bebé lo vamos a intubar, si a ese bebé le vamos a dar oxígeno, ¿no? Y si está en buenas condiciones, colocarlo al lado de la mamá, vestirlo y llevarlo, pues, ¿no? Al lado de la mamá. De ahí vamos a seguir allá, hablando, ¿no? Del mismo Apgar. Para tener una buena puntuación en el Apgar, también está afectado por algunos factores, ¿no? Por ejemplo, un prematuro va a ser un poco más difícil de hacer una buena Apgar. Drogas administradas a la madre, por ejemplo, cuando la mamá recibe anestesia general, el bebé nace y muchas veces se plancha, ¿no? Y no se puede hacer el Apgar en ese momento, o el Apgar que nosotros realicemos no es la verídica. Enfermedades pulmonares, enfermedades neuromusculares, insuficiencia circulatoria también influye, enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Un bebé con anencefalia, ¿le vas a poder hacer su Apgar adecuado? No, ¿no? Y una asfixia neonatal que se podría presentar. El otro test para la evaluación que necesitamos es el escala de Silverman-Anderson. Y en el caso de la escala de Silverman-Anderson, igual tiene 5 parámetros en el cual vemos, ¿no? Disociación tóraco-abdominal, retracción intercostal, retracción subsifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio, ¿no? Que le damos una puntuación de 0, 1 o 2. Si el puntaje es de 0, no hay dificultad respiratoria. De 1 a 3, una dificultad respiratoria leve. De 4 a 6, una dificultad respiratoria moderada. Y de 7 a 10, una dificultad respiratoria severa. ¿Pero para qué nos sirve esto? Más que todo, para nosotros poder tomar decisiones en el caso, por ejemplo, de oxigenoterapia. Si es un bebé con una dificultad respiratoria leve, se podrá colocar oxígeno a flujo libre,
Si es de moderada, necesitaremos cánula de alto flujo, NSI-PAP, tubo PAP. Si es una puntuación de 7-10, ya pensaremos nosotros en intubarlo al bebé, ¿no? Y dentro de eso, una ventilación asistido controlado o un bafo, ¿no? Y ahí tenemos que ver lo que son los valores antropométricos. Dentro de los valores antropométricos debemos ver lo que es el peso, que es de 2.500 a 3.999, una talla de 50, perímetro cefálico de 35, perímetro torácico de 33, perímetro abdominal de 34 a 37 centímetros, ¿no? Y tener en cuenta también los signos vitales, que no son lo mismo en un pediátrico, ¿no? En un bebé que tenga mayor de 1 año no va a tener los mismos signos vitales que un neonato, es muy diferente. La temperatura generalmente está de 36.5 a 37.5, ¿no? Hay una... Doctora, sí, disculpe que le interrumpa, doctorita. No están pasando las diapositivas. pero sí lo estoy presentando. Se ha quedado en la diapositiva del 1. Ahora sí. Ahí Ahora sí, que está en valores tanto. Sí, sí. me avisa cualquier cosa, por favor. No sé por qué está fallando, será por la lluvia, no sé. Ya, entonces, pero hasta ahí está claro. ¿Necesitan algo que nos repita? Chicos, no duerman, por favor. Sí, está claro, doctora. Ya. Entonces, los signos vitales, lo que debemos tener en cuenta es que la frecuencia respiratoria es de 30 a 60 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 110 a 160 y un perímetro abdominal o una presión arterial de 60 a 40 milímetros de mercurio. Ya lo habíamos hablado, la evaluación de la edad gestacional, ¿no? Que por test de Capurro. ¿Capurro A o B? B, doctora. B, ¿no? B, porque la A contiene lo que es una evaluación neurológica y no se puede hacer al momento del nacimiento, pero sí después de las 24 horas, ¿no? Entonces, al momento de la atención inmediata, lo que necesitamos es test de Capurro, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, se pone una puntuación en el test de Capurro en los 5 parámetros, ¿no? Dependiendo de lo que se encuentre al examen físico, se pone el puntaje, se le suma 204 y se le divide entre 7. Y el otro, como ya habíamos dicho, Capurro, por ejemplo, te ve desde una edad gestacional de 29 semanas. Pero si son pequeños, se le tiene que corregir y se le corrige a través del VALAR, ¿no? En acá sí es una valoración físico-neurológica, pero que esto lo vamos a realizar a las 24 horas. No se realiza dentro, o sea, al momento del nacimiento, dentro de las 6 horas, se realiza después de las 24 horas. ¿No? Como ya habíamos visto, clasificación de recién nacido, ya lo tenemos bien aprendido, ¿cierto? ¿No? Donde se da la edad gestacional de recién nacido, si es pretérmino, menor de 37 semanas, si es a término, de 37 a 41, si es posttérmino, mayor de 42 semanas. Está pasando las diapositivas, ¿no, chicos? Chicos, ¿están durmiendo? No, doctora. Miss, creo que sigue sin pasar las diapositivas, se está quedando en valores antropométricos. Pero ya estamos en clasificación. Ay, no sé cómo vamos a hacer. Ahí. Ya, déjame un ratito. Ahora sí, ya cambió a clasificación de recién nacido. Ya, mejor lo voy a dejar así porque cuando lo amplío no se está viendo, creo. ¿Ya? Entonces ahí sí lo ven. Sí, doctora. Ya. Entonces ya habíamos dicho la clasificación de acuerdo a edad gestacional, ¿no? Si es prematuro, si es a término o pretérmino, a término o posttérmino, ¿no?
Después la otra clasificación es por el peso al nacer, que ya también lo hemos hecho, ¿no? Donde es bajo peso al nacer, si tiene menos de 2.500, muy bajo peso al nacer, de 1.000 a 1.500, extremadamente bajo peso al nacer, si es menor de 1.000 gramos, y un recién nacido macrosómico, si pesa mayor de 4.000 gramos, ¿cierto? Ahí sí están viendo, chicos. En relación peso-edad gestacional. Ajá, relación de peso con edad gestacional. Sí, Donde doctora. nosotros vemos a través de un check, ¿no? Donde vamos a ver si es adecuada la edad gestacional, si el percentil está entre el 10 y el 90. Pequeña para edad gestacional si está menor del percentil 10 y grande para edad gestacional si es mayor del percentil 10, ¿no? No, del percentil 90. Hasta ahí ya tenemos nuestros 3 diagnósticos, ¿cierto? Continuamos. Una vez que ya nosotros vemos lo que es la edad gestacional y todo, empezamos a lo que es examen físico general. Y el examen físico general, ¿no? Se debe hacer en forma detallada y se empieza desde la piel hasta la punta de los pies, ¿no? Piel, o sea, desde la cabeza hasta la punta de los pies, pero el principal órgano más grande, ¿cuál es? La piel, ¿no? Y no olvidarnos de lo neurológico también. Y empezamos, ¿no? La piel, que es importante más que todo, mantener su integridad, porque nos sirve como una función de barrera, de termorregulación del organismo y protección tanto mecánica como inmunológica. Ni bien que nace el bebé, nosotros tenemos que ver, como ya habíamos dicho, la piel desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Y si nosotros vemos que ha sucedido algo en el momento del nacimiento, lo tenemos que describir en la historia clínica para nosotros no tener problemas posteriores, ¿cierto? Ya, a ver. Ahí están viendo, no pasa. Piel, el color. Se ve Dice piel su integridad, doctor, dice. La definición. entonces no está sirviendo. Ya, vamos a tener que hacer esto. En el caso de este bebé, por ejemplo, lo vemos bien rojito, ¿cierto? ¿No? Al ver nosotros un bebé que está bien rojito, entonces vamos a pensar en qué? En una rubicundez intensa, ¿no? Que generalmente se da por una policitemia, pero también se puede dar porque se dio demasiado calor. A veces se les coloca en la cebocuna y es demasiado caliente, entonces también se ponen rojitos los bebés y no se mantienen rosados. Eso también debemos tener en cuenta. Ya, pero si vemos a un bebé así amarillo, entonces estaremos hablando de una ictericia. Pero cuando ustedes colocan en la historia clínica, tienen que decir, ¿no? Tinte ictérico que se encuentra hasta tórax, hasta abdomen, hasta muslos. No se olviden de colocar eso, ¿no? Que es muy importante también. Y la ictericia generalmente se presenta por una enfermedad hemolítica, incompatibilidad de grupo, infecciones, ¿no? Que el bebé pueda tener una sepsis neonatal, torch o un meconio antiguo impregnado también le puede dar ese color, ¿no? Ya, entonces, acá que observamos, no sé, Ya no ha sido cosa. Cianosis. ajá, se encuentra una cianosis, ¿no? Ya me olvidé de marcar. Ay, ay, ay. Ya.
Entonces acá se encuentra una cianosis, ¿no? Hay una cianosis generalizada y una cianosis periférica. Si vemos en este bebé pequeño, es una cianosis generalizada. Podemos ver carita, miembros inferiores y pies. Pero si vemos acá, solamente se ve en la parte de la boquita y en la frente, ¿cierto? Y esto es una cianosis periférica. Generalmente la cianosis generalizada se da por una cardiopatía congénita o porque hay un distrés respiratorio. En cambio, en este bebé nosotros podemos ver una piel pálida, ¿no? Y esto es por anemia, hipovolemia, shock, enfermedad hemolítica. Por ejemplo, cuando el bebé presenta un hematoma subcaliar, se pone así de blanco. O en el caso de que hay un desprendimiento prematuro de placenta, más o menos un 40 o un 50%. Igual, el bebé nace pálido. Acá vemos a un bebé con tinte verdoso, ¿no? Que generalmente es por meconio impregnado en vérmix. Si ustedes ven, el cordón umbilical está verde. Este bebé, por ejemplo, fue un óbito, ¿ya? Murió dentro del vientre materno porque no lo atendieron a tiempo. Posiblemente ya estaba presentando sufrimiento fetal, por eso estaba ya un líquido meconial espeso, ¿no? Ya nació muerto. De ahí pasamos a su textura, donde vemos que el pretérmino, la textura de la piel es laxa, es fina, delgada, ¿no? La término es fina pero firme, y en el postérmino es seca, descamada, apergaminada a veces. Tenemos que ver también el vermixounto, ¿no? Como vemos en este bebé, en la espaldita, ¿no? Gran cantidad de grasita, que es una sustancia blanquecina, grasosa, y surge como combinación de la secreción tanto de las glándulas sebáceas como del lanugo, ¿no? ¿Y en quién se presenta más vermix? ¿En el pretérmino o en la término? Chicos, Pretérmino. pretérmino. Y como vemos acá, también es el lanugo, ¿no? Que es un vello fino que empieza a caer en las primeras semanas de vida, ¿ya? Y se presenta igual, más en los pretérminos, ¿no? De ahí pasaremos a lo que es el exantema toxoalérgico, ¿no? Que se presenta de esta manera, que es una erupción maculopapular de base eritematosa. Es una erupción cutánea benigna, ¿no? Que se autolimita, o sea, se cura solo. En las primeras 24 a 48 horas pueden aparecer hasta las 7 a 10 día. Se puede presentar en la cara, en el cuello, en la espalda. ¿Ya? Y como dice ahí, se autolimita sola. O sea que no tiene necesidad de algún tratamiento. A veces lo bañan y desaparece, ¿no? El otro es la melanosis pustulosa, que es una pústula superficial que se rompe fácilmente, dejando manchas residuales como un collar descamativo, ¿no? Y máculas hiperpigmentadas. Es benigna también, es autolimitada, más frecuente en la raza negra. Se presenta o generalmente lo vas a encontrar en tórax, nuca, región lumbar, malleolar, en cuello, en brazos. Y es de corta duración de estas máculas, ¿no? Más o menos de 48 horas. El otro es la milia, ¿no? Que son quistes blancos, perlados o amarillentos de 1 a 2 milímetros, conocido también como grano de mijo, ¿no? El 40% se presenta en los neonatos, en mejilla, frente, mentón y genitales. El otro que vamos a tener es la milaria, ¿no? Que es más que todo la obstrucción de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿no? Y resulta una retención del sudor. Hay la milaria cristalina o sudamina, la milaria rubra y la profunda. La cristalina, que generalmente aparece al nacimiento y es una obstrucción superficial, ¿no?
Son vesículas claras, frágiles, de 1 a 2 milímetros, confluentes, sin eritema, ¿no? Como se ven acá. Y se encuentra en el cuello, axila, ingle. Y más que todo genera como pequeñas pápulas, ¿no? Pápula vesículas y pústulas eritemáticas. Ah, no, como gotas de rocío, diré. Como gotas de rocío, ¿no? Generalmente esto por el mismo hecho del nacimiento, a veces no lo bañan y eso también se produce en la sudamina, ¿no? El del rubra, que se parece más que todo al séptimo día, que es una obstrucción epidémica, pero ya un poco más profunda. Pápulas eritematosas de 1 a 4 milímetros, numerosas, vesículo-pápulas sobre un fondo eritematoso. Generalmente hay un flujo obstruido, se fuga hacia la epidermis inferior y parte superior de la dermis, causando una respuesta inflamatoria, ¿no? Generando pequeñas pápulo-vesículas o pústulas eritematosas, ¿no? Y la milaria profunda, que es una obstrucción ya profunda del conducto crino, ¿no? Como lo vemos acá. De ahí vemos lo que es el acné neonatal, que son lesiones tipo comedón, pápulas inflamatorias limitadas habitualmente al rostro. Se desaparece de 3 a 4 semanas y más que todo no se debe estar tocando ni reventando esos acnés, porque debemos evitar más que todo la sobreinfección. De ahí pasaremos a las malformaciones capilares, que son como el beso de ángel, el picotazo de la cigüeña, ¿no? El cual también son la mancha de salmón, conocida como el beso de ángel. Son máculas rosadas de bordes mal definidas, están en el entrecejo, la nariz, el labio superior, la nuca. Se intensifica mayor con el color más que todo al llanto y desaparece a los 2 años. Y esta de acá que es la mancha de vino Oporto o Nevus flammeus, que es una máculas rojas, rosadas, de intenso color, de márgenes delimitadas, de tamaño proporcional con el niño, raro, de 0 a 3%, pero perdura toda la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre la mancha de vino Oporto y la mancha de salmón? ¿Cuál sería? Porque a veces vienen los papás y hacen consultas sobre esto, ¿no? Y cuando ven a veces con la mancha de salmón y te dicen, no, doctor, no sé cuándo va a desaparecer o eso ya es una malformación en los vasos, iré al dermatólogo y si ustedes no saben, me van a decir, sí, vaya nomás al dermatólogo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más que todo entre la mancha de vino Oporto y la mancha de salmón? Sería la digitopresión, doctora. Ajá, la digitopresión, ¿no? Cuando haces una digitopresión en lo que es la mancha de salmón desaparece, pero cuando es la mancha de vino Oporto no. Lo otro es que tiene bordes delimitados, en cambio el otro es mal definido, ¿no? Y la mancha de vino Oporto crece con el niño. El niño va creciendo y crece también su mancha, ¿no? Y el otro es el de mancha de café con leche, ¿no? Que son lesiones de pigmentación de pardas, claras, definidas, ovaladas, solitarias, no relevantes, ¿ya? Pero generalmente, ¿en quiénes se presenta o qué deberíamos pensar si vemos estas manchas de café con leche? ¿Alguien sabe? Chicos, uy, ay, ay. Están durmiendo, creo. La neurofibromatosis es lo que tenemos que tener en cuenta. Si es que es amplio o si es que es numeroso, hay que buscar neurofibromatosis. Ya, continuamos. La mancha mongólica azul de Balt, que es mayor el 90% de raza negra, que es el acúmulo de melanocitos en la dermis, se encuentra en la región lumbosacra, espalda, hombros,
En miembros inferiores también se ve. Con el tiempo la epidermis se engruesa y después atenúa la mancha. Si es extenso, hay que pensar en un mucopolisacaradosis, ¿no? De tipo 1 y 2. Y la otra que tenemos que tener bastante en cuenta y es común es la máscara equimótica, ¿no? Es una cianosis facial que respeta mucosas y es secundaria a un circular de cordón, pero ajustado al cuello, o una presentación anómala, ¿no? Que puede ser de cara. Entonces, para nosotros identificar más que todo, si es una cianosis por dificultad respiratoria, entonces la diferencia es que respeta mucosas, ¿no? O sea, el labio pues puede estar rosadito y desaparece igual más o menos de 72 a una semana, ¿no? De 72 a una semana. ¿Hasta ahí, claro? Sí, doctora. Ya. Seguimos. De ahí empezamos con la cabeza y donde vamos a ver lo que son las fontanelas, la fontanela anterior hiperagmática y la posterior lambdoidea, ¿no? En donde se ve que es de forma romboidal, que tiene un diámetro mayor de 1 a 4 en la bregmática y se cierra de 9 a 18 meses. Pero si el cierre es antes de los 9 meses, entonces nosotros debemos pensar en lo que es craneosinostosis, ¿no? En la fontanela posterior o lambdoidea es de forma triangular y el diámetro es menor o igual a 1 centímetro, es puntiforme y cierra a los 2 meses. Pero es más común en pretérminos, no tanto a términos, ¿no? Y lo que debemos ver en la fontanela anterior es, uno, si está bombada, entonces nosotros nos vamos a poner a pensar en lo que es hidrocefalia, hemorragia intracraniana, hematoma subdural, meningoencefalitis. Pues si es deprimida, ¿no? Que se trata de una deshidratación. Si es grande, el diámetro mayor de 2 por 2, tenemos que pensar en TORCH, entre ellos la rubiola congénita, hipotiroidismo, el síndrome de Down, los prematuros también tienen una fontanela amplia o grande, ¿no? Si es pequeña, si es una cabeza pequeña, nosotros debemos pensar en lo que es microcefalia, hipertiroidismo y craneosinostosis. Si es una macrocefalia, puede ser familiar, o sea, se ha dado casos en que nacen con una cabeza bien grande, ¿no? Y tú piensas que tiene macrocefalia, viene el papá y también tiene la cabeza bien grande, ¿no? También se hereda. Pero también debemos pensar, si no hay esos casos, entonces pensar que es una hidrocefalia o la condroplasia, ¿no? Donde se ve que en la condroplasia la cabeza grande y todo el cuerpo pequeñito, ¿no? Microcefalia, que también puede ser familiar, pero se puede presentar en TORCH, trisomía 13, 18 y por ingesta de alcohol. Lo otro que debemos tener en cuenta, más que todo en lo que es este trauma obstétrico, lo que es el caput sucedáneo, ¿no? Como es en este caso de este bebé, están viendo, ¿no? Pero más que todo es la inflamación del tejido blando, el cero hemático, no respeta suturas, se presenta en un momento del parto y se resuelve a las 48 horas. En cambio, el cefalematoma ya es una colección ya de sangre, ¿no? Acá lo que vemos es una colección de sangre superióstica, respeta suturas y se presenta horas postparto. O sea, no se presenta al momento del nacimiento, se presenta después del parto, ¿no? A siquiera unas 4 o 6 horas recién puedes identificar que si es hematoma o en realidad es caput, ¿no? Y se resuelve en pocas semanas sin complicaciones, ¿no? Semanas hasta meses, ¿no? Se ha visto que desaparece hasta un mes, 2 meses, ¿ya? Como en este bebé, ¿no? Que tiene 2 cefalehematomas, ¿no? Como 2 cachitos pareciera, ¿no? Y el otro es el hematoma subgaliar. El hematoma subgaliar que sí es una colección de sangre entre periósteo y la aponeurosis, ¿no? Y se debe a la ruptura de la vena emisaria y esto por tracción del cuero cabelludo. A veces cuando no puede salir el bebé, a veces la obstetricia se desespera tanto que agarra del cuero cabelludo y jala, ¿no? Y lo que hace es pues una ruptura de la vena emisaria. Y es de alta mortalidad.
Inmediatamente que se provoca o se produce el hematoma subclavial, se tiene que actuar porque si no el bebé se muere, ¿no? Se coloca generalmente plaquetas, o sea, paquete globular, plasma fresco congelado o solución salina, por ejemplo, si ustedes estuvieran en un centro de salud, ¿no? De ahí pasaremos a los pabellones auriculares, en el cual nosotros debemos ver que los pabellones sean simétricos, que esté el tercio superior del pabellón por encima de la línea imaginaria que pasa por el ángulo externo, no tanto interno del ojo, ¿no? El pabellón debe estar íntegro y lo que es el conducto auricular externo debe estar permeable. A veces pasas rápido el examen y no te das cuenta que toda la orejita está completa, pero no tiene conducto auditivo externo, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado. Y lo otro, fijarnos si tiene papilomas o fositas periauriculares, porque es muy importante, ¿no? Porque se puede asociar a malformaciones renales. Generalmente porque en ese momento, embriológicamente, se está formando lo que es la orejita y los riñones. Entonces, si hay malformación en el lado de la orejita, entonces puede haber malformaciones renales también, ¿no? Y el otro, debemos ver si es una implantación baja, ¿no? Que está más relacionado a lo que es la trisomía 13, 18, 21 y la de síndrome de Turner y el Tietze-Koenen, ¿no? De ahí pasamos a lo que son ojos, que generalmente están cerrados, presentan edema palpebral. Hay veces se puede producir una hemorragia subconjuntival si ha sido demasiada la presión, pupilas isocóricas no reactivas, se debe presentar el reflejo de ojo rojo, ¿no? Son iris grisáceo completo. Hay que ver la córnea y el cristalino si hay opacidades o no. Pasamos a la nariz, si es poco prominente, lo normal es flexible. Debemos fijarnos si hay aleteo nasal inicial, si hay respiración ruidosa para ver si hay atresia de coanas, ¿no? Debemos ver coanas permeables. En lo que es paladar, boca y paladar deben ser simétricas, íntegras, labios íntegros, rosados, húmedos, ¿no? Acá nos debemos fijar si hay, por ejemplo, labio leporino, si es, como en este caso, no unilateral o bilateral. Hay algunos bebés que nacen con dientes, y esto es importante saberlo, porque al momento, imagínense que ese bebé que haya nacido y tenga dificultad respiratoria y tienen que colocarle el tubo endotraqueal y tiene dientes, hay veces esos dientes se mueven y pueden salirse y irse a lo que es a tórax, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Los cojinetes caídos de succión, que es normales, ver las perlas de Elche, que son quistes blanquecinos de contenido mucoso, ¿no? Las de Bohm, que hay en las encías más que todo, debemos fijarnos en la fisura palatina, ¿no? Si es unilateral o bilateral. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, doctora. Ya. Pasamos a cuello. Generalmente el cuello es corto, pero debe ser móvil a las diferentes direcciones y simétrico, ¿no? En acá tenemos que tener en cuenta lo que es la torticulitis congénita, que es una deformidad postural, ¿no? Nace el bebé y vemos que el bebé está con el cuello, ¿no? Hacia un lado, ¿no? Y más que todo es por la alteración del músculo del esternocleidomastoideo y rigidez o acortamiento, ¿no? Que se haya nacido así, ¿no? Lo otro es la piel redundante nucal, que más que todo está asociado a lo que es el síndrome de Turner o el síndrome de Down, ¿no? Lo otro que nos debemos fijar es masas en la línea media, el quiste del conducto tirogloso, el bocio congénito, los laterales que son el higroma quístico, el hematoma del músculo esternocleidomastoideo. Al momento del nacimiento, como siempre, agarran primero la cabeza, hay veces hacen demasiada tracción y entonces producen un hematoma en el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? De ahí pasaremos al tórax, y en el tórax hay que ver que es cilíndrico como un barrilito, ¿ya?
Si ustedes han visto de nosotros nuestro tórax, ya no es como un barril, ¿no? Generalmente el diámetro anteroposterior es similar a la transversal en el bebé. En cambio de nosotros el anteroposterior es más corto y el transversal es más largo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, es diferente el tórax en un bebé. Costillas son horizontales, el apéndice sifoides es prominente, hay veces vienen, ¿no? Disculpen chicos, un ratito. Estoy en clases, Noemí, estoy en clases. Estoy en clases. Ya, disculpa chicos. Ya, entonces el apéndice sifoides a veces es prominente y lo sienten como una masita, ¿no? En esa región. Entonces, si no tienes conocimiento, o sea, el papá te dice, no, yo veo una masita, no sé si es normal o es que lo voy a llevar a algo, le voy a sacar una radiografía. Y si no tiene conocimiento, entonces, van a decirles, no, sí, saquen la radiografía, ¿no? Pero si ustedes tienen este conocimiento, le dicen, no, ese apéndice es así, es parte del apéndice sifoide y que eso poco a poco se va a ir introduciendo hacia atrás, ¿no? En mayores de 36 semanas se ve el nódulo mamario palpable, en mayores de 34 semanas ya se ve la areola visible y en algunos bebés se puede ver la congestión mamaria y producción láctea, lo que llamamos nosotros leches de bruja, ¿no? Que es más que todo porque ha pasado cierta cantidad de hormonas femeninas de la mamá, ¿no? Lo normal, tenemos que ver si hay un pectus carinatum, es como el pechito de paloma, el pectus excavatum, que es excavado, ¿no? Si hay hipoplasia, que hay agenesia unilateral del pectoral mayor, que es conocido como el síndrome de Pola, pezones separados, que es conocido como hipertelorismo mamario, que generalmente se producen o lo tienen los del síndrome de Turner, tórax pequeño, ¿no? Que se produce por una hipoplasia pulmonar. Esto más que todo común en las hernias diafragmáticas, ¿no? Donde el intestino entra a la parte del pulmón, pero impide de que crezca el pulmón. Entonces, cuando lo regresan todo a su lugar, por no decir así, ¿no? Dejan todo vacío ese hemitórax y ven que el pulmón está pequeño y se ve, ¿no? Como un aplanamiento de ese hemitórax. En el abdomen es cilíndrico, globuloso, como el sapito, así, ¿no? Aumentado de volumen, el estómago, el abdomen, ¿no? Es de pared tensa, lisa. Puede haber diastasis de rectos abdominales anteriores, generalmente, ¿no? En raza negra, en prematuros. Se puede palpar el hígado de 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal, por eso es fácilmente lesionado. Por eso, al momento, por ejemplo, que hacen Christeller, hay que tener cuidado porque hacen tanta presión y pueden dañar el hígado del bebé, ¿no? El polo inferior del vaso es palpable en el 10% de los recién nacidos. Eso sí es que son pequeñitos, flaquitos y prematuros, por ejemplo, ¿no? Ahí podrías palpar. Pero en un niño a término, bien difícil. Lo otro, debemos fijarnos en el cordón umbilical, que es una vena y 2 arterias umbilicales. Siempre nos debemos fijar porque si nosotros encontramos una vena y una arteria, entonces es un signo y una alerta que nos dice que tenemos que buscar alguna malformación congénita. Hasta acá, ¿todo claro, chicos? Chicos. Sí, doctora, todo claro. Ah, ya. Ya, seguimos. Entonces, las malformaciones más comunes que nosotros vamos a presentar en el abdomen o lo que vamos a observar es más que todo el onfalocele y la gastrosquisis, ¿no? Y esto tenemos que conocer la diferencia de cada uno de ellos. El onfalocele generalmente se va a localizar o va a salir por la línea media o la línea umbilical.
pero la gastrosquisis es paraumbilical, o sea, fuera de la línea umbilical, más frecuente en el lado derecho. El onfalocele tiene su recubrimiento, el gastrosquisis no. La visceración hepática es más frecuente en gastrosquisis y las malformaciones asociadas y sindrómicas es más frecuente en el onfalocele. ¿Ya? Y las lesiones intestinales es más frecuente en la gastrosquisis porque ahí ya no tiene una protección. Entonces hay veces se volvula y todo y comienza a presentar pues, ¿no? muerte de cierta parte de los intestinos. Lo otro que debemos buscar en el abdomen es las masas abdominales, ¿no? Tanto renales, gastrointestinales, retroperitoneales, hepatobiliares, esplenomegalia, masas genitales, todo a través de la palpación. Y pasamos a lo que son los genitales, ¿no? En el masculino tenemos que tener bastante en cuenta la coloración y el tamaño, que es variable, ¿no? Debemos fijarnos si el testículo está ya en escroto o en conducto inguinal. Esto debido también a la madurez del escroto, ¿no? Nosotros tenemos que fijarnos al momento del nacimiento si tiene o no tiene el testículo ya descendido, ¿no? Y si no tiene, ya pues es una clitorquidia. El hidrocele discreto es normal, pero es unilateral y generalmente es derecho, ¿no? Como ven en la imagen, ¿no? La manera como evaluar esto es a través de una luz, ¿no? Que se coloca al lado del escroto. El pene debe ser de 3 a 4 centímetros y generalmente hay fimosis. Si es un pene pequeño, entonces hay que ver que es un micropene y hay que buscar otras cosas más, ¿no? Como genitales ambiguos, ¿no? El meato debe estar en la punta del glande. Lo normal, las hipospadias, las epispadias, la hernia inguinal, la hidrocele, los genitales ambiguos. En el femenino, el tercio de las niñas siempre tiene la vulva abierta por menor desarrollo del labio mayor. El meato urinario es debajo del clítoris. El clítoris es 1 centímetro de longitud, ¿ya? Y si este es más grande, entonces hay que buscar también qué es lo que le está produciendo eso, porque es una virilización. Entonces, nosotros, si es que vemos que el clítoris es un poco grande, entonces hay que pensar en hiperplasia suprarrenal, ¿no? El orificio vaginal siempre está cubierto por el himen y puede presentarse pseudomenstruación o flujo blanquecino, más que todo por influencia de la hormona materna, ¿no? Esto también es un motivo de consulta de los papás, ¿no? Que los lleva bastante a lo que es estar ahí atentos en eso, ¿no? De ahí vemos las hipospadias, ¿no? En los genitales, que son anomalías más que todo de la localización del meato uretral, ¿no? Se presenta de 4 a 1000 varones recién nacidos. Nosotros los genitales ambiguos, ¿no? Que hay discrepancia entre genitales externos, gónadas y sexo cromosómico. Por eso si ven que el bebé tiene penecito y a la vez introito vaginal, se tiene que mandar a hacer un estudio de cariotipo, ¿no? Para ver si ese bebé es XX o XY, ¿no? Y la incidencia es 1 por cada 4.000 recién nacidos. Y lo otro que debemos ver bien es el ano incorporado, ¿no? Que es la ausencia de la abertura anal y que se asocia a defectos en otras partes del tubo digestivo. Pues un bebé que haya tenido un ano incorporado, hay que hacer una ecografía, tanto abdominal, renal, ¿ya? Y ocurre de 1 por cada 5.000 nacidos vivos. En la columna, nosotros debemos hacer más que todo un examen extenso, ¿no? Desde la región cervical hasta la caudal. Lo normal es que es completamente flexible, en eje dorso ventral y lateral, ¿ya? Y debemos ir buscando si hay algunas anomalías como la espina rígida, ¿no? Que son el defecto del tubo neural, que pueden ser cerradas. Hay veces pasan el dedo sobre la columna y ven que hay fositas, ¿no?
y que se da esto, o depresiones que se dan más que todo porque no ha habido una buena cierre más que todo de la columna vertebral, ¿no? Si ven un montoncito, por ejemplo, de pelitos, también igual buscar, tienes que buscar el porqué. Fositas y apéndices de sacro también ameritan estudios adicionales para descartar más que todo disrafias, ¿no? Un ratito, chicos, por favor. Ya, seguimos. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. De ahí pasamos a las extremidades, donde nosotros debemos ver lo que es que sean simétricos, que sean del mismo tamaño, pero también debemos ver las anormalidades, ¿no? El cual lo más común que se presentan las parálisis, ¿no? El de Erdős y el de Klampken, ¿no? Donde es una lesión en la raíz, el Erdős de C5 a C7, y esto se presenta más que todo por distrocia de hombros. Ya a veces es tan grande el bebé que no puede salir, entonces lo cogen demasiado, ¿no? Fuerte, o lo otro es que hace prolapso de brazo y ahí lo jalan, ¿no? La rotación, más que todo hay una rotación interna, el codo extendido, una ligera flexión, el antebrazo en pronación, la muñeca en flexión, ¿no? Le conocen como postura del Maitre. Los reflejos es moro negativo, ¿ya? Y hay la presión palmar es positiva. La complicación que se puede presentar acá es la alteración de la movilidad diafragmática. Klampken, que es más que todo lesión de la C8 y T1, y esto por las partos de nalgas, ¿no? En el brazo con hiperabducción, ¿no? Muñeca caída con dedos abiertos, acá el moro es positivo, la presión es negativo, y su complicación más que todo es el síndrome de Horner. En extremidades igual, hay que ver si son simétricas, móviles, si tienen el mismo tamaño, ver en caderas, lo que es para descartar más que todo luxación congénita de cadera, esto en niños que han nacido en podálico, ¿no? Y se hace la maniobra de Barlow y Ortolani, en el cual se luxa la cadera y en caso de anomalía se produce un clic a la salida de la cabeza del fémur, ¿no? Y el 10% de los recién nacidos presentan un hallazgo positivo y hay que hacerle seguimiento, ¿no? De ahí tenemos que tener en cuenta en extremidades también los dedos de la mano, puede haber brachidactilia, clinodactilia, sindactilia, polidactilia, y en los pies, pie equinovaro, metatarso aducido, pie talocalcáneo, ¿no? Y tenemos que ver si esto es por posición o si es verdaderamente, ¿no? Que se esté presentando más que toda esta malformación, ¿no? Una vez que hemos terminado las extremidades, pasamos a lo que es lo neurológico. En lo neurológico, vamos a ver que lo normal en los niños, o sea, en lo que es tono muscular, los niños pueden, o sea, los neonatos pueden mover la cabecita y tocar el hombro, ¿no? Que es lo normal. En cambio, nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Ellos son más flexibles. El signo de la bufanda, en el cual se coloca la manito hacia el hombro, digamos que movemos el brazo derecho, puede alcanzar el hombro izquierdo y puede pasar más que todo la línea media en la parte del codo, ¿no? Lo otro es la flexión de puño, en el cual el bebé puede hacer un ángulo más corto o más pequeño en lo que es la mano. La extensión de rodilla, ¿no? Que es mucho mayor
en un prematuro y es más difícil un postérmino, ¿no? La dorsiflexión del pie, más que todo el piecito, puede alcanzar la parte anterior de la pierna. Y el sacudir del brazo, que cuando tú agarras el bracito, sacudes, se hace muy, muy flexible y después se pone duro, ¿no? De ahí tenemos en lo neurológico también los reflejos primitivos, ¿no? Entre ellos, el reflejo de Moro, que este desaparece de 3 a 4 meses y se logra colocando al bebé de cúbito supino, como estamos viendo en la imagen, y al mover, ¿no?, en forma brusca, entonces se produce una mirada de sobresalto, echa los brazos a los lados y después va cerrando, ¿no?, como si quisiera abrazarte, ¿no? Lo que es el reflejo tónico cervical, que desaparece de 2 a 3 veces, esto se produce cuando se coloca al bebé en decúbito supino y se rota el cuello hacia un lado. Y hacia el lado donde ve el bebé, ¿no?, va a hacer que el brazo se extienda, ¿no? Se extienda y con la mano parcialmente abierta, mientras que el brazo contrario se va a flexionar y va a formar puño. El otro reflejo es la de incurvación del tronco o reflejo de Galán, que desaparece a los 2 meses y el bebé se le pone en decúbito prono, se hace unos golpecitos a lo largo del lado de la columna y el bebé va girando, ¿no?, sus caderas hacia el lado del estímulo, haciendo un movimiento danzante. El otro es el reflejo de prensión palmar, que desaparece a los 3 meses y se produce más que todo cuando colocas el dedo, ¿no?, en la palma de la mano abierta y esta cierra e intenta agarrar, ¿no?, y hace un agarre fuerte. Del reflejo de búsqueda y hociqueo, que desaparece a los 2 meses de vida y se desencadena por un estímulo táctil cutáneo, o sea, al lado externo de la boquita, y lo que va a presentar es más que todo lateralización, o sea, búsqueda, ¿no? Búsqueda del lado que le han estimulado. El reflejo de succión, que se presenta desde las 28 semanas de vida intrauterina y se activa cuando entra un objeto en contacto con los labios del recién nacido, ¿no? Generalmente para hacer este examen se ponen guantes y introducen el dedo meñique, ¿no? Introducen y hacen como un estímulo en el paladar y comienza a succionar el bebé. El otro es el de reflejo de escalamiento y enderezamiento, marcha automática, que va a desaparecer a los 3 meses. Y más que todo se presenta cuando se pone en contacto de los pies con el suelo y hace que enderece el pie, se apoya a los pies y va adelantando alternativamente, ¿no?, como si estuviera caminando. El otro es el reflejo de extensión cruzada, que desaparece a los 2 meses, que es una extensión tónica en todas las articulaciones de la pierna libre contralateral, con aducción del pie y abducción de los dedos del pie. Y los dos últimos, ¿no?, que es el reflejo de prensión palmar, que desaparece al año de edad y se estimula colocando el pulgar en el pie del bebé al presionarla con algún objeto, ¿no? Y consiste en cerrar los dedos del pie, como si quisiera agarrarlo, ¿no? Y el reflejo de Babinski, que esto deben tenerlo siempre presente, que desaparece al año de edad, ¿no? Se estimula el borde externo de la planta del pie desde el talón y los dedos, en lugar de flexionar, se abren en abanico y el dedo gordo se eleva, ¿no? Y hay que tenerlo presente porque cuando ustedes ya son internos y te viene, por ejemplo, una mamá en el cual su hijito se ha caído de la cama, ¿no?, y ha perdido conocimiento y tiene 6 meses, entonces les dice, haz su examen. Entonces hacen el examen y dice, doctor, es Babinski positivo. Entonces debe haber algo en la cabecita, hay que sacarle una tomografía y todo lo demás, ¿no? Cuando es un reflejo normal. ¿Todo entendido hasta acá, chicos? Sí, doctora.
Sí, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿O no entendieron nada? ¿O entendieron todo? ¿Cómo es? Creo que ninguna pregunta, doctora. ¿Todo está claro? Sí, doctora. ¿Todos ellos están presentes? A ver, voy a llamar lista. Claudia Nicole. Mira, estoy anotando. Claudia Nicole, ¿está o no está? No está. Elvis Luis Quintana. Elvis Luis Quintana. Tampoco está. Fabricio Miguel. Presente, doctora, buenas noches. Francini. Presente, doctora. Buenas noches. Geraldine.